Hay tecnologías como la inteligencia artificial y el cloud que exigen una regulación y para ello, y para saber de qué términos estamos hablando y cómo tiene que ser esa regulación, contamos hoy con la presencia de nuestros analistas, Fernando Maldonado y Alberto Bellé, analistas principales de IDG Research. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Hola buenas. Víctor, ¿cómo estás? Fernando, en este momento, y tal y como está el contexto y tal y como está la situación, ¿de qué actividad regulatoria podríamos hablar? Bien, Víctor. Bueno, para empezar vamos a hacer un monográfico sobre regulación, ¿no? Da una idea de la importancia que entendemos que está adquiriendo ahora en el mercado. No solo, digamos, como algo externo al negocio, sino que cada vez más está definiendo los propios negocios, ¿no? Has mencionado en la introducción, pues algunas tecnologías que están acaparando, digamos, las noticias de los medios de comunicación. En concreto, pues la inteligencia artificial la semana pasada ha generado muchas noticias que todavía hoy estamos digiriendo, ¿no? Pero déjame que antes de entrar en estas tecnologías más concretas, como pueda ser la parte de cloud o de inteligencia artificial, déjame darte un contexto o dar a las personas que nos están oyendo un contexto más general, ¿no? Arrancábamos, digamos, el curso escolar, ¿no? A finales de agosto, con la aprobación un poco de la ley de los servicios digitales, ¿no? Y esta ley, pues bueno, nos da una idea de cómo pues, las grandes tecnológicas tienen que adaptar sus operaciones, ¿no? Para cumplir con esta ley, ¿no? Hablamos de cosas como, oye, hay que dejar, por ejemplo, a los clientes elegir qué grado de personalización quieren. Es decir, si quieren que utilicen sus datos personales, en fin, entra de lleno en cómo se operan todos estos gigantes, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Pero por otro lado también estamos viendo cómo cada vez hay digamos, una mayor iniciativa por controlar prácticas anticompetitivas, ¿no? Hemos visto en el otro lado del charco, ¿no? Cómo se está activando allí, pues, los distintos reguladores, ¿no? Para, pues, frenar cosas como la posición, el abuso, no la posición, ¿eh? El abuso de posición de dominio por parte de Google o cómo está bajo el escrutinio el propio Amazon, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas, digamos, dos líneas. Todo esto está aderezado también por un contexto que tiene cierta complejidad para las empresas que operan en distintos países, ¿no? Estamos hablando como la regulación, hablaremos más tarde, ¿no? En concreto, regulación Estados Unidos, lo que ha salido recientemente de inteligencia artificial, ¿no? Pero cómo, digamos, lo que pasa en Estados Unidos, en Asia, en Europa y ahora, además, con la variante que dentro de Europa tenemos Gran Bretaña, ¿no? Como hemos visto en este caso, ¿no? De la adquisición de Activision por parte de Microsoft, que el regulador británico, cuando en otros lados habían dado luz verde, pues lo había frenado, ¿no? Y finalmente pues ha ido para adelante. En definitiva, bueno, tenemos una regulación que cada vez está teniendo mayor relevancia para todos los negocios. Ahora sí, si quieres, Víctor, podemos entrar específicamente en áreas más concretas, como te comentaba, como cloud, inteligencia artificial u otras que consideres. Pues vamos con ello. Alberto, la regulación del cloud, ¿en qué sentido tendría que desarrollarse? ¿Cómo tendría que desarrollarse esa regulación para hacer del cloud un entorno que las empresas les permita hacerlo de una manera más segura y sobre todo más relacionada con su negocio? Pues mira, por ir directamente a responder a tu pregunta, es que antes la regulación lo que hacía era poner los límites de una manera más o menos imprecisa. Ahora la regulación cada vez más está definiendo cómo se debe subir a cloud. Y esto se ve pues en la... Fíjate que hay regulaciones ya cada vez más específicas de sector, como el DORA de 2025 en el sector financiero, pero sobre todo en sectores críticos. Porque aquí lo que hay de trasfondo es que las entidades financieras, por ejemplo, que antes eran muy reticentes a subir a cloud, ahora, como muchas grandes empresas, han apostado con fuerza por cloud. Por ejemplo, en el Reino Unido, te puedes creer que AWS, o sea, Amazon y Azure, acaparan 2/3 partes de la IaaS del sector financiero. Claro, ¿qué ocurre aquí, no? Que esto cambia la vida del riesgo, porque tienen un riesgo de proveedor fuerte, están muy vinculados a su proveedor, la calidad de su servicio, la disponibilidad de su servicio está muy vinculada al proveedor. Entonces, ¿qué dice el regulador? Cuidado,
Cuidado que antes nos preocupaban otras cosas, de que si el dato donde estaba, está en la nube. Entonces, ¿qué están haciendo los proveedores frente a esto? Están diciendo, bueno, ya que el regulador está poniendo no solamente los límites, sino cada vez más las reglas para cloud, están desarrollando herramientas, los proveedores, de cumplimiento, como parte de su marketing, de su servicio al cliente. O sea, ayudan hasta con la encriptación, con la seguridad. Es decir, yo te ayudo a ti para subirte a la cloud y para cumplir. No solamente te ofrezco la cloud y te buscas el cumplimiento, sino sé que te tengo que ayudar. En definitiva, la regulación, ¿qué está haciendo? Poner reglas y evitar las zonas grises. Es decir, ¿qué busca? Es decir, eh, dar, arrojar luz sobre la estrategia de salida. O sea, eso de que entro a un gigante proveedor, sí, pero ¿puedo salir? ¿Puedo sacar los datos? ¿Puedo cambiar de proveedor? ¿O supone un riesgo para el servicio? Porque puede ser, si es un riesgo para un servicio, bueno, de una empresa pequeña aún, pero ¿y si es un servicio bancario? Ahí entra el regulador. O sea, ya no valen palabras genéricas como multicloud si no se especifican implicaciones. Ahí es donde, digamos, se está metiendo el dedo en la llaga, ahí el regulador. Y aquí lo que, para terminar, que esto no solamente afecta a las empresas grandes, afecta también a los pequeños proveedores de servicio que se apoyan en cloud, porque corren el mismo riesgo proveedor para sus clientes. Además, está de trasfondo también la pregunta de cómo diferenciarte si usas también los mismos proveedores de cloud, que esa es la pregunta que también lanzamos a las empresas grandes y pequeñas. En fin, que vamos hacia más cloud porque lo ven más necesario, porque hay más riesgo proveedor. Y en cuanto a la inteligencia artificial, Fernando, porque lo que está claro es que es una auténtica selva virgen, acaba de aparecer, prácticamente está comenzando a desarrollarse y a diferencia del cloud, no sabemos cómo meterle mano, vulgarmente hablando. Sí, Víctor, empezaría diciendo, ¿no?, que es difícil, ¿no?, regular algo que no se termina de entender bien, ¿no? Hay muchas consecuencias que puede tener que vamos a ir encontrándonos sobre la marcha. Lo cierto es que llevamos ya años con cierto debate, o sea que algo del camino hemos recorrido, pero hay que entender que todos esos marcos regulatorios que empiezan a emerger, bueno, pues como algo, digamos, flexible que va a ir evolucionando en el tiempo, ¿no? No como algo estático por esto que mencionas, ¿no? Yo creo, bueno, ha sido muy mediático, ¿eh? O sea, venimos de una semana donde, bueno, pues bastante activa, ¿no?, en esto y hemos visto pues bueno, pues a personajes a políticos, ¿no?, de primer nivel hablando de inteligencia artificial, teniendo conversaciones, ¿no?, en el encuentro este que teníamos la semana pasada en Londres. Bien, yo aquí destacaría dos cosas, ¿no? Porque, bueno, si no nos vamos a perder en los detalles, ¿no? Hay mucho que digerir todavía sobre la regulación en IA. El primero es un poco la idea oye, tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que es la parte de protegernos frente a riesgos, ¿no?, frente a la idea de innovación, ¿no? A cómo hacemos que una regulación que nos proteja y al mismo tiempo permita que se produzca esa innovación, ¿no? Tenemos el caso, pues a principios, bueno, no me acuerdo, hace unos meses, 150 de las principales empresas europeas en las que se cuenta, pues Renault, Airbus, Heineken, lanzaban una carta diciendo que la regulación que se pretendía en torno a la inteligencia artificial en Europa, que era, bueno, que iba a limitar, ¿no?, sus capacidades para desarrollarla y para ser competitivos, ¿no? Entonces, ahí hay tensiones, ¿no? ¿Hasta dónde soy restrictivo sin ahogar una posible innovación, la competitividad de las empresas europeas y demás? Este es un tema que es complejo y, bueno, vamos a ver cómo vamos regulando. Y hay otro aspecto también que es interesante, ¿no?, tener en cuenta, que es la idea de el corto y el largo plazo, ¿no? Hemos visto, pues, mensajes de problemas en el futuro, existencialistas, que si esto nos lleva a una extinción, o sea, dependiendo de los usos, ¿no? Porque en entornos militares o lo que sea. Bueno, eh, eso es una idea de largo plazo, de consecuencias que tiene, pero hay otro
de corto plazo que son, que ya lo sabemos, porque esto, bueno, parte del debate viene por la inteligencia artificial generativa, pero ya estábamos conviviendo con inteligencia artificial, viendo pues cuáles eran sus sesgos, su falta de transparencia, cosas más, vamos a decirlo, más mundanas, más prácticas, pero que nos afectan hoy y ahora, ¿no? Entonces, no nos distraigas con cosas que puedan pasar en un futuro incierto, centrémonos en esto. Entonces, hay que también buscar ese equilibrio en términos de temporales, ¿no? ¿Cuál es el corto, cuál es el largo, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues estamos viendo también, de nuevo, pues hay que hacer referencia a que hay distintas aproximaciones dependiendo de dónde te encuentres, ¿no? El puzzle, de nuevo, geográfico, de ver, bueno, cuál es la aproximación que hay en Europa y, bueno, lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Con el anuncio en Estados Unidos que tomaba la delantera, ¿no? Y ha creado, pues la verdad que ha creado una ley sobre inteligencia artificial pues bastante ambiciosa en el sentido que es un marco bastante amplio, al mismo tiempo, bueno, pues con limitaciones, ¿no? Pues se habla de que realmente, bueno, pues es bastante vaga en algunos aspectos, con consecuencias que no sabemos muy bien cuáles van a tener, o sea, hay mucho todavía, por eso decía que esto es, oye, hemos avanzado, seguiremos avanzando, ¿no? Es como dicen los americanos, un work in progress, ¿no? Todavía queda mucho por hacer y es un juego muchas veces de equilibrios, es un juego bastante difícil, ¿no? En ese impacto a largo plazo, pues también estamos viendo, oye, situaciones donde incluso China dice, oye, tenemos que empezar a regular esto en un nivel supranacional, ¿no? Estamos viendo cómo empiezan a surgir también la idea de tener agencias, ¿no? Agencias que se encarguen un poco de protegernos frente a estos grandes riesgos, ¿no? que hay. En definitiva, Víctor, esto daría mucho, si nos ponemos a desbrozar todos los elementos, daría para mucho, ¿no? Solo de repasar esta nueva ley que hay en Estados Unidos, pues ya nos llevaría toda esta charla que estamos teniendo, la dedicaremos a ello. Por eso me quiero centrar en estos aspectos, ¿no? Este equilibrio entre, miremos un poco, el regulador tiene que ver cómo nos protege, pero al mismo tiempo no es competitivo, o sea, no afecta a la competitividad de las empresas y por otro lado, esa idea de corto y largo plazo. Y ya para finalizar, Alberto, ¿cómo aterrizamos esto en el mundo del canal? Porque hay una cosa clara, tanto el cloud como la inteligencia artificial permiten desarrollar una serie de soluciones y servicios que los partners están poniendo en mano de sus clientes, pero claro, ¿cómo regulamos eso? Pues mira, el canal es de gran ayuda para el cumplimiento de la regulación, efectivamente. Por ejemplo, em, la idea es, fíjate, hace años nos decían los bancos que a medida que los negocios se ratificaban, o sea, que a ellos el cumplimiento les quitaba el 40% de los recursos. El 40%. Claro, llevas eso a una pyme y no puedes sobrevivir. Hablaba de los departamentos de datos. Entonces, pero para que te hagas una idea de lo que supone cumplir con todos los requisitos, ¿no? Entonces, claro, a medida que se ratifica la pyme, el reporting, la regulación es una carga para ellos. Es aquí donde entra el partner, para trasladar esas herramientas que ya ponen los proveedores, trasladarles a ellos de forma sencilla, que lo puedan hacer de la forma más sencilla, más automatizada, más simplificada. En el riesgo, en el caso del cloud está claro ese enfoque. Y en el caso de la IA, ¿qué ocurre? Que ya apuntaba antes Fernando, que esto es un work in progress, o sea, está en continua evolución, porque de hecho muchas empresas ven la oportunidad, pero no ven los riesgos. Y la regulación hay que abordarla desde el principio, sobre todo cuando sale, porque si te encuentras con que la tienes que cumplir cuando ya estás a un servicio, es más complicado. Está menos planificado, te absorbe recursos, es más complicado. Entonces, es aquí donde, en el tema de inteligencia artificial, donde digamos que donde menos, en clave es más esperable, pero donde hay menos conocimiento y donde hay más puntos ciegos, donde les puede hacer pupa la regulación. En síntesis, el partner puede ayudar a simplificar, a planificar el cumplimiento y a reducir la carga de esfuerzo y de estrés para el cumplimiento de la pyme a la vez que innova. Lo que está claro es que la regulación va a ser fundamental en los próximos meses, tanto para tecnologías como el cloud y la inteligencia artificial, entre otras, y que esta no va a ser la última charla que mantengamos al respecto. Así que, Alberto Valle, Fernando Maldonado, analistas principales de IDG Research, os emplazamos para una próxima ocasión que seguramente la habrá. Gracias.